Bueno, compañeros, esta es una exposición acerca de las agendas online que podemos encontrar a través de una PC o un sistema telefónico Android. El grupo está conformado por mi persona, Jonathan Álvarez, Diego Acurio, Pablo Pila y Alexis Morito. Yo le voy a presentar de un programa el cual se llama, es una de agendas online para poder agendar todas nuestras citas. Voy a presentar un símbolo. Soy Dudley de la aplicación. Características tenemos que tanto para la universidad, para cualquier tipo de trabajo, debe tener esta aplicación porque recoge todas las tareas y reuniones e incluso las quedadas con amigos y familiares. En las puede consultar desde cualquier lugar todos los compromisos, ya sea un ordenador portátil o un smartphone conexión a internet. Dan dos opciones. Tenemos dos opciones que se pueden configurar su propia agenda, incluir sus citas familiares o profesionales o acordar reuniones de trabajo. Como por ejemplo, unos ejemplos tenemos de la siguiente forma. Como pueden observar, ese es un calendario en el cual está citado varias personas en diferentes fechas y en diferentes horarios, en las cuales usted no tendría que cancelar ninguna cita, ninguna reunión, solamente tendría que acomodarla. Hay una aplicación en la cual nos permite, mediante la palabra meeting, recordar y compartir las fechas con contactos familiares, con cualquier persona, en las cuales tenemos que solamente hacer clic en la parte que dice meeting. Continuando con la exposición, tenemos los aspectos que puede configurar su propio calendario y así tendrá su agenda o planning semanal para tener ordenado por días y horas. Tendrá posibilidad de acordar una cita a reunión con alguno de sus contactos a través de la orden de Meet Me, como ya lo había mencionado. Una vez que las opciones que tiene a su alcance, es muy fácil crear su propia agenda sin otros servicios como lo es el Google Calendar, Cloud y el Outlook, entre otros. Todos los compromisos se unirán en una sola aplicación, tanto para el teléfono como para su computadora, sea smartphone o la computadora, en los teléfonos smartphone o Android. De modo que ya tendrá que buscar en otras agendas un espacio reservado sin tener que cancelar ninguna reunión. A continuación, mi compañero Pablo Pila. Buenas tardes. Hablar sobre las utilidades de Doodle. Esta aplicación, como podemos ver aquí, organizar calendarios de el internet en las agendas electrónicas, llamándose así. Podemos ver que esta aplicación nos permite sincronizar con varios calendarios alternos, como Connect to Google, iCloud, Outlook, iCloud y Speed. Ya, como por aplicaciones se ingresan a nuestro Doodle principal y automáticamente se agendan en el espacio. Realmente lo que básicamente nos permite hacer es que nuestros horarios importantes sean organizados, y si un compañero quiere, con cuenta Doodle, quiere agregarse a una cita con nosotros o encontrarnos, solamente necesitamos que el usuario tenga su cuenta y nos puede dar, como podemos ver en la pantalla, y así hace una cita con nosotros para cita, ¿ya? También vamos a ver que la cuenta de Doodle nos permite conectar con lo que es Google, Facebook y una cuenta de Hotmail. Ahí conectar. Aquí podemos ver como les mostró mi compañero, un calendario específico, un ejemplo de un calendario, donde podemos ver en la opción que dice
que es una cita que nosotros podemos agregar. Ya podemos ver un calendario alterno y pues aquí como las citas se ordenan en orden. ¿Ya? Yo les voy a mostrar las características. Todo. Aquí por las características que nos da gratuitas, el Doodle, y las que son mediante una cuenta premium o business. ¿Ya? Cuenta premium y una cuenta business. La que no te la cuenta libre es una sincronización sencilla y conectar calendarios con otros calendarios electrónicos, como se puede decir, electrónicas con otros calendarios electrónicos. Y demás opciones ya son cuenta premium. A continuación les va a hablar mi compañero Diego Acuy. Compañera, vamos sobre la segunda herramienta que nos ha tocado sobre agentes virtuales, que es Evernote. Ya. Características de Evernote son las siguientes. Evernote es una aplicación informática que permite la organización personal mediativo de notas y cualquier tipo de información. Es un excelente blog de notas en el que se puede guardar todo tipo de información, conservando su formato original, anotaciones personales, fragmentos de páginas web o blogs, direcciones de correo electrónico, imágenes, videos o cualquier otro contenido que se pueda copiar y pegar. A las pueden adjuntar con la versión gratis de todo tipo de ficheros de imágenes, P y GIF, de audio, MP3 y WAV, y documentos PDF, HTML y TXT. Por la versión Premium se puede adjuntar ficheros, también se pueden incorporar todas las capturas de pantallas, si bien Evernote ofrece su propio capturador de pantallas. La información almacenada de Evernote está disponible a través de multimedia de dispositivos tanto PC con Windows, Mac en Linux, utilizando Win o Net o la versión web de Evernote. También está disponible para los siguientes dispositivos móviles como Palm, Windows Mobile, BlackBerry, Android, Touch. Aquí compañero Alexis Morillo. Voy a hablar de Evernote, les dar más detalladamente las características de esta aplicación. De Play, puede descargar ahí de teléfono celular para poner la aplicación en el celular, o bien puede Dale. Primero les pido disculpas, hubieron unas fallas técnicas en el servicio, pero bueno, voy a continuar con la conferencia. Me creen que la aplicación de Evernote también es una aplicación de Google Play, como aquí. La aplicación de Google Play nos sirve en el teléfono para poder descargarla y tener la aplicación en el teléfono y poderla en el mismo. Y como ves también, la podemos descargar por medio de la computadora para la aplicación en el escritorio y también poder tener la tienda online en nuestro escritorio. Bueno, ahorita detalladamente sobre la aplicación Evernote. Es tienda online. Toda la información reside en la nube, con lo que se programar desde el dispositivo la frecuencia de sincronización de 5 minutos a cada hora. También se puede poner en frecuencia manual, con el usuario decide
cuándo sincronizar y cuándo no. Es una gran ventaja que nos da esta aplicación a cada uno de nosotros los usuarios. Con versión gratis se pueden almacenar hasta 60 megabytes mensuales. Y la versión premium de pago permite almacenar 1 giga con increíble 100 megabytes en 100 megabytes. Además, un premium incorpora soporte en vivo de cliente y búsqueda en ficheros PDF. Visualizar los ficheros sin disponer de conexión a internet. Y eso es una ayuda, esto que nos permite visualizar los ficheros sin disponibilidad de conexión a internet. En algunos momentos no disponemos del internet y necesitamos de urgencia y podemos ver la online. Nos da aplicación. El precio de esta versión premium en España es de 4,49 euros al mes o de 39,99 euros al año. Las notas, además de asignarlas en nombre y almacenarlas en libretas por temas, se les puede asignar una serie de palabras para poder localizar y además busca. Esta habilidad es realmente útil. Más de 100 notas a cada persona. Nos da esta aplicación a usuarios que nos dan 100 notas y o se lleva utilizando más de 3 meses. Pero si estamos en la aplicación 3 meses en estas 100 notas, con lo que se confía en esta funcionalidad para localizar la nota adecuada. De la de la aplicación Evernote. A continuación, mi amigo Jonathan. De todos nosotros, lo que se refiere a lo que es agendas, espero les haya gustado lo que es la aplicación de Dudley y la aplicación de Evernote. Si ustedes pueden consultar más acerca de estas aplicaciones a través de sus cuentas móviles, poder agendar una cita como es más que todo para que se encuentren trabajando en esta aplicación. Les agradezco por su atención y buen día. Gracias.